Compré una tranquila cabaña en la montaña, pero mi hermana, que se cree con derecho a todo, hizo copias de mis llaves en secreto. Mudó a todos sus amigos, organizando fiestas salvajes y destruyendo el lugar. Cuando la confronté, se rió y reclamó derechos de ocupante ilegal. Ella pensó que yo no podía tocarla, hasta que llegué a las 5 de la mañana con esposas para todos. El olor a plástico quemado y ceniza húmeda me golpeó en el momento en que bajé la ventanilla de mi camioneta. Estacioné el vehículo al final de mi largo camino de grava. Compré esta propiedad de 20 acres en las montañas Blurry hace 6 meses. Como consultora de zonificación comercial con sede en Atlanta, paso mis días discutiendo con planificadores urbanos y juntas municipales. La cabaña con estructura en forma de A se suponía que sería mi zona de absoluta tranquilidad. En cambio, había 8 autos desconocidos estacionados al azar en mi jardín delantero, con sus llantas hundiéndose profundamente en el costoso paisaje invernal. Una enorme fogata sin contención ardía peligrosamente cerca de la línea seca de árboles. Los fuertes bajos de un altavoz portátil hacían vibrar las ventanas de vidrio personalizadas de la cabaña. Agarré mi linterna y salí al helado aire de la montaña. No grité para anunciar mi llegada. Simplemente pasé junto a 2 chicos que nunca había visto antes, subí a mi terraza envolvente de cedro y arranqué el cable de alimentación del altavoz del tomacorriente de la pared exterior. El repentino silencio hizo que el crepitar de la fogata sonara ensordecedor. Un coro de quejidos de borrachos resonó desde el oscuro patio. Sentada en la barandilla, usando mi costosa manta de lana como una capa, estaba mi hermana de 22 años, Chloe. Ella siempre había sido la parásita profesional de la familia. Mis padres subsidiaban su apartamento en la ciudad, pagaban el seguro de su auto y defendían agresivamente sus terribles decisiones bajo la excusa de que solo se estaba encontrando a sí misma. Nunca le había dado la dirección de esta cabaña, y mucho menos los códigos de acceso, pero cometí el error de dejar mi llavero de repuesto en el mostrador de la cocina durante una cena familiar hace 3 semanas. Debió haber copiado la llave física de la cerradura. Cuando Chloe me vio parada en la terraza, su sorpresa inicial se desvaneció en un segundo. No se disculpó. Su postura cambió de inmediato a una sonrisa arrogante y muy ensayada. Harper, ¿en serio? Se quejó Chloe, poniendo los ojos en blanco como si yo hubiera interrumpido groseramente sus vacaciones. Ni siquiera pudiste enviar un mensaje de texto antes de aparecer. Estás arruinando el ambiente. Miré más allá de ella a través de la puerta principal abierta. Mi sofá de cuero personalizado había sido arrastrado hasta la mitad de la cocina. Los pisos de madera estaban cubiertos de lodo seco. Latas de cerveza vacías y bolsas de basura estaban apiladas contra la chimenea de piedra. ¿Cuánto tiempo llevas aquí arriba, Chloe?, pregunté. Aproximadamente 1 mes, dijo, agitando la mano con desdén. Mi contrato de arrendamiento en la ciudad terminó y mamá dijo que estaba completamente bien si me quedaba aquí durante el verano para grabar contenido para mi canal. De todos modos, nunca usas este lugar. Es básicamente una casa familiar. No es una casa familiar, le dije. Es mi propiedad. Tienes exactamente 30 minutos para despertar a tus amigos, apagar ese fuego y sacar a todos de mi tierra antes de que llame a una grúa. Algunas de las personas en el porche se movieron nerviosamente, claramente listas para irse. Pero Chloe no se inmutó. Metió la mano en su enorme camisa de franela, sacó un sobre arrugado y lo golpeó contra la barandilla de madera. En realidad, Harper, no nos vamos a ninguna parte, dijo Chloe, con su tono cambiando al de una abogada de sillón engreída. Iluminé el sobre con mi linterna. Era un estado de cuenta de tarjeta de crédito dirigido oficialmente a Chloe exactamente en el buzón rural de la carretera de mi cabaña. Sabía que intentarías hacer un viaje de poder, así que investigué, se jactó Chloe, repitiendo claramente un guión que había visto en internet. Hemos estado viviendo aquí durante exactamente 32 días. Recibí mi correo aquí. Cambié mi dirección permanente. Bajo las leyes estatales de inquilinato, hemos establecido derechos de ocupantes ilegales. Legalmente, ahora somos tus inquilinos. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de nuestra madre. Chloe claramente le había advertido que yo estaba aquí. Harper, por favor no hagas una escena.
Chloe solo necesita un lugar para descifrar su vida. Solo déjala quedarse por el verano. Sé una buena hermana. No puedes simplemente echarla al frío. Realmente pensaron que me tenían acorralada. Chloe pensó que había descubierto una brillante laguna legal para robar una casa de vacaciones gratis. Y mis padres estaban perfectamente felices de dejarme pagar la factura de los daños a la propiedad solo para mantener a su hija favorita fuera de su propia casa. Si quieres que nos vayamos, continuó Chloe, prácticamente brillando con una confianza inmerecida. No puedes simplemente echarnos o cortar el agua. Eso es un desalojo ilegal por mano propia. Tienes que entregarnos formalmente un aviso de 30 días y llevarnos a un tribunal civil de vivienda. El abogado amigo de mamá dijo que el retraso de desalojos del condado es de al menos 6 meses. Así que nos quedamos hasta el invierno. Lidia con eso. Me miró, esperando que yo gritara, la amenazara o perdiera los estribos. Ella quería una pelea que pudiera grabar en su teléfono. Miré el sobre de correo. Luego miré la enorme fogata que ardía a menos de 50 pies de la madera seca y los 8 autos estacionados sobre mi frágil campo séptico. Discutir con una joven de 22 años que se cree con derechos y que obtiene su educación legal de Internet es una pérdida de tiempo. Está bien, Chloe, dije simplemente. Ella parpadeó, sorprendida por lo fácil que me rendí. Su sonrisa engreída se ensanchó. Me alegra que por fin sea razonable. Cierra la puerta al salir. Me di la vuelta, caminé por el camino de entrada y volví a subir a mi camioneta. No conduje de regreso a Atlanta para contratar a un abogado de desalojos. Conduje 10 millas montaña abajo hasta el pueblo más cercano, alquilé una habitación de motel y abrí mi computadora portátil. Chloe tenía razón sobre las leyes de inquilinato residencial, pero no tenía idea de cómo yo había zonificado la propiedad. No necesitaba presentar un desalojo civil. Solo necesitaba esperar hasta las 5 de la mañana. El escritorio de la habitación del motel estaba pegajoso, pero la conexión a Internet funcionaba bien. No necesitaba una conexión de alta velocidad o un abogado. Solo necesitaba mi computadora portátil y el portal público de sistemas de información geográfica del condado. Toda la defensa de Chloe se basaba en un malentendido fundamental de la ley. Ella pensaba que establecer la residencia convertía cualquier disputa de propiedad en un asunto judicial civil lento. Si yo presentaba un aviso de desalojo estándar el lunes por la mañana, ella y sus amigos podrían alargar el proceso durante 6 a 8 meses, viviendo sin pagar alquiler mientras destruían mi casa. Pero yo no trabajo en inquilinato residencial. Trabajo en zonificación comercial y cumplimiento de códigos municipales. Busqué los permisos de uso de suelo originales de mis 20 acres. La cabaña se asienta directamente sobre una cuenca hidrográfica de montaña protegida. Debido a la estricta zonificación ecológica en las montañas Blue, la propiedad está legalmente permitida para una ocupación máxima de 4 personas que operan en un frágil sistema séptico de circuito cerrado diseñado a medida. Cuando conduje hasta la cabaña antes, conté al menos 12 personas. Habían estacionado vehículos utilitarios deportivos pesados directamente encima del campo de lixiviación séptico subterráneo. También habían construido una enorme fogata sin contención a menos de 50 pies de la línea de árboles durante una prohibición estacional de quemas en todo el condado. Los derechos de los ocupantes ilegales te protegen de que un propietario cambie las cerraduras. No te protegen del gobierno local cuando conviertes una cuenca protegida en un riesgo biológico ambiental. Descargué los permisos. Redacté una queja formal por peligro de emergencia, adjunté las fotos que tomé del fuego ilegal y los autos estacionados sobre la red séptica y presioné enviar al despacho del condado a la 1:30 de la madrugada. A las 5 de la mañana, el camino de la montaña estaba completamente oscuro. Lideré el convoy por mi camino de grava. Detrás de mi camioneta había una patrulla marcada del alguacil del condado y detrás de eso un camión utilitario blanco del Departamento de Salud Ambiental de Blue. Las luces estroboscópicas rojas y azules intermitentes cortaron la espesa niebla matutina. La fogata era un pozo humeante de basura. No toqué a la puerta. Usé mi llave maestra, abrí la cerradura y empujé la puerta principal. El olor nos golpeó al instante. Cerveza rancia, sudor y el olor agudo y repugnante de aguas residuales crudas retrocediendo hacia los cimientos.
El ayudante del alguacil Miller pasó a mi lado hacia la sala de estar. No gritó. Simplemente sacó su pesada linterna de metal y golpeó la carcasa contra la chimenea de piedra. 3 agudos estallidos metálicos resonaron como disparos. La gente empezó a quejarse mientras se tapaban la cabeza con mantas. Un chico en el suelo se sentó de golpe, con los ojos muy abiertos cuando vio el uniforme. Chloe salió tambaleándose del pasillo. Llevaba puesta mi costosa bata de seda. Entrecerró los ojos ante los duros haces de luz de las linternas del ayudante del alguacil. Cuando me vio parada cerca de la puerta, su aturdida confusión se transformó inmediatamente en rabia. Agarró su teléfono de una mesa auxiliar, comenzó a grabar y empujó la cámara hacia nosotros. «Harper, ¿estás loca? No puedes simplemente traer policías aquí», gritó Chloe, con voz chillona. «Te dije anoche que recibo correo. Tenemos derechos de ocupantes ilegales». Giró la cámara hacia el ayudante del alguacil Miller. «Oficial, este es un desalojo ilegal por mano propia. No puede sacarnos sin una orden judicial de un juez. Es un asunto civil». Miller no se inmutó ante la cámara. Mantuvo su linterna apuntando al piso embarrado. «Tiene razón, señora», dijo el ayudante del alguacil con calma. «Nosotros no manejamos desalojos residenciales. La policía no puede remover por la fuerza a inquilinos establecidos sin una orden de posesión firmada por el Tribunal Civil». Chloe bajó el teléfono un poco. Una sonrisa engreída y triunfante se extendió por su rostro. Me miró, irradiando puro sentimiento de superioridad. «¿Escuchaste eso, Harper?», se burló Chloe, cruzándose de brazos. «La policía acaba de decirte que retrocedas. Ahora sal de mi casa antes de que presente cargos por allanamiento». Mi teléfono vibró. Un mensaje de nuestra madre. «Chloe me acaba de llamar llorando». «¿Y en serio llamaste a la policía para tu propia hermana? Diles que se vayan ahora mismo». Puse mi teléfono en silencio y lo guardé de nuevo en mi bolsillo. «Lo escuché», dije. Me hice a un lado, abriendo la puerta principal de par en par. Un hombre con una pesada chaqueta de lona y botas con punta de acero entró en la cabaña. Sostenía un portapapeles en una mano y una linterna de alta potencia en la otra. No llevaba placa ni arma. Llevaba toda la autoridad del Código Municipal del Condado. «Chloe», dije, «este es el señor Vance del Departamento de Salud Ambiental. Él no está aquí por un desalojo». Chloe frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué está él aquí?» «Porque usted estacionó 8 vehículos pesados directamente sobre un campo de drenaje séptico rural de clase 3, declaró el señor Vance, haciendo clic con su bolígrafo. El peso de las llantas compactó el suelo y aplastó las tuberías de distribución de cloruro de polivinilo. Combine eso con una docena de personas abusando de un sistema clasificado para 4 y este falló». Vance apuntó su linterna hacia el pasillo. «Tiene aguas residuales crudas filtrándose activamente en el agua subterránea de la montaña». Chloe se le quedó mirando. «Bien, entonces llama a un plomero». «¿Por qué está la policía aquí?» «Porque no es un problema de plomería», dijo Vance. Sacó una calcomanía naranja brillante de su portapapeles, le quitó el respaldo y la pegó directamente en el vidrio de la puerta principal. Decía, «Condenado. No entrar. Por orden del Departamento de Salud del Condado». Chloe miró la calcomanía, luego al ayudante del alguacil. «Espera. ¿Qué significa eso?» «Condenado», repitió Chloe. La sonrisa engreída había desaparecido por completo. Miró la calcomanía naranja brillante en el vidrio, luego al inspector. «No puede hacer eso. Es solo un inodoro tapado. Tenemos residencia». El señor Vance hizo clic con su bolígrafo. No parecía enojado. Parecía un hombre leyendo una lista de verificación municipal. «Cuando estaciona múltiples vehículos pesados sobre un campo de lixiviación séptico rural, aplasta las tuberías subterráneas de distribución», declaró Vance. «El sistema ha fallado. Los desechos humanos crudos se están acumulando actualmente en los cimientos y filtrándose en una cuenca de montaña protegida. Este es un riesgo biológico de clase A. La propiedad es legalmente inhabitable para los humanos». Chloe parpadeó.
Los vídeos de Internet no habían cubierto la zonificación ambiental. Se volvió hacia mí, con voz chillona. Entonces arréglalo, Harper. Tú eres la dueña. La ley dice que tienes que proporcionar una vivienda habitable. Llama a un plomero ahora mismo. Lo arreglaré, dije, apoyándome contra el marco de la puerta de madera. Pero reemplazar una red séptica aplastada requiere excavación comercial, pruebas de suelo y permisos del condado. El proceso toma al menos 4 semanas hasta que el condado apruebe las reparaciones. Esta casa está clasificada legalmente como un sitio tóxico. El ayudante del alguacil Miller desenganchó su radio. El pesado crujido de su uniforme hizo que la habitación se quedara completamente en silencio. Lo que nos lleva a la razón por la que estoy aquí, dijo Miller, proyectando su voz por el pasillo. Un chico que había estado durmiendo en el arruinado sofá de cuero se sentó frotándose la cara. 2 chicas cerca de la chimenea dejaron de susurrar. No estoy aquí para ejecutar un desalojo civil, anunció Miller. Estoy aquí para hacer cumplir un mandato de salud del condado. A partir de las 5:15 de esta mañana, a nadie se le permite legalmente permanecer dentro de esta estructura. Si no desalojan las instalaciones de inmediato, ya no son ocupantes ilegales. Están cometiendo allanamiento criminal en una zona de riesgo biológico condenada. Sacó un par de pesadas esposas de metal de su cinturón. Tienen exactamente 10 minutos para reunir lo que puedan cargar, dijo Miller. Cualquiera que siga dentro de esta cabaña o en esta propiedad después de 10 minutos se irá en la parte trasera de mi patrulla. La palabra arresto golpeó la habitación como un golpe físico. El chico en el sofá no discutió. No le pidió permiso a Chloe. Agarró una bolsa de lona del suelo, se puso las botas y corrió hacia la puerta. «Esperen, chicos, deténganse», gritó Chloe, dándose la vuelta mientras la cabaña estallaba en caos. «Están mintiendo. Es un asunto civil. Tengo un sobre de correo. No dejen que ella haga esto. No voy a ganar antecedentes penales por un inodoro roto», Chloe, espetó una chica con una sudadera gris, empujándola para pasar con los brazos llenos de ropa. «Dijiste que este era el lugar de tu hermana. No dijiste que nos iban a arrestar». En 3 minutos, la lealtad de los amigos de Chloe se evaporó por completo. La puerta principal se abrió y se cerró violentamente mientras la gente salía corriendo hacia la helada niebla de la montaña. Desesperada por evitar la mirada del ayudante del alguacil, Chloe se quedó helada en el centro de la sala embarrada, todavía usando mi bata de seda. La ilusión de su casa de fiestas de verano gratis se había hecho añicos. Mi teléfono vibró. Era mi madre llamando de nuevo. Respondí y lo puse en altavoz. «Harper», gritó mi madre a través del pequeño altavoz, con la voz llena de pánico. «Los amigos de Chloe le están enviando mensajes diciendo que la policía los está echando». «¿Qué estás haciendo?» «Ella es una residente. Te estás comportando como un monstruo». «Yo no la eché, mamá», dije, viendo a Chloe temblar en el aire frío que entraba por la puerta. Chloe se estableció como la residente legal principal. Luego organizó una reunión sin permiso y estacionó vehículos pesados en mi campo de lixiviación, aplastando las tuberías. El condado condenó la casa por contaminación biológica. Hubo un agudo silencio en la línea. El presupuesto inicial para una excavación séptica comercial completa es de $45,000, continué, con mi voz perfectamente firme. Y dado que Chloe luchó tan duro para demostrar que es la inquilina legal, ella es legalmente responsable del daño estructural causado durante su residencia. Miré a mi hermana. La arrogante joven de 22 años estaba completamente pálida. Entonces, mamá, dije, ya que apoyaste agresivamente que se mudara, asumo que tú y papá están listos para escribir un cheque de $45,000 al condado para saldar su responsabilidad ambiental. Un tono de marcar cortó el altavoz. Mi madre había colgado. Volví a guardar el teléfono en mi bolsillo y miré a Chloe. 7 minutos, dije. Los 7 minutos restantes se disolvieron en puro pánico sin filtros. El interior de la cabaña se convirtió en una caótica carrera de obstáculos.
La energía arrogante e intocable que había alimentado su fiesta en la montaña durante un mes había desaparecido por completo, reemplazada por la aterradora realidad de un reloj en marcha y un ayudante del alguacil del condado sosteniendo un par de pesadas esposas de acero. No me moví del porche delantero. Me apoyé contra la barandilla de cedro, apretándome más el abrigo de lana contra la helada niebla de la montaña, y observé el éxodo. Un chico con una gorra de béisbol hacia atrás pasó empujándome y llevando un contenedor de almacenamiento de plástico desbordado de ropa enredada, aparatos electrónicos sueltos y un cenicero derramado. Dos chicas lo siguieron de cerca, luchando por cargar una hielera pesada sobre el umbral. No me miraron. No dijeron ni una sola palabra. La ilusión de que yo era solo una molesta hermana mayor a la que podían intimidar había sido completamente destrozada por la calcomanía naranja brillante de condena actualmente pegada en mi puerta principal. Chloe fue la última en salir. Salió a trompicones al porche, arrastrando una enorme maleta rígida de diseñador detrás de ella. Todavía llevaba puesta mi bata de seda sobre su ropa y su cabello era un desastre enredado por dormir. Miró el lodo oscuro que cubría la terraza de madera, luego miró hacia el jardín delantero. «Chicos, esperen», chilló Chloe, con su voz resonando en la oscura línea de árboles. «Abran el maletero. Tengo 3 maletas más adentro». Nadie le respondió. Ya estaban corriendo a toda velocidad por el césped mojado hacia los 8 vehículos estacionados al azar en la parte delantera de mi propiedad. Pero a medida que los primeros motores cobraron vida, la realidad de lo que realmente le habían hecho a mi tierra finalmente se materializó. El chico de la gorra hacia atrás saltó a un vehículo blanco alquilado. Puso su vehículo en reversa y pisó el acelerador. El pesado motor aceleró agresivamente, pero el auto no se movió hacia atrás. En cambio, un sonido espeso y repugnante de succión húmeda resonó en el aire helado. Las llantas traseras giraron salvajemente, pateando violentamente enormes arcos de lodo oscuro y maloliente a través de las puertas de los autos adyacentes. «Deja de hacer girar las llantas, Jason». «Estás salpicando mi auto», gritó una chica desde el asiento del conductor de un vehículo compacto estacionado a unos metros de distancia. Puso su propio auto en marcha, tratando desesperadamente de avanzar hacia el camino de grava. Sus llantas delanteras se clavaron instantáneamente en la tierra. El parachoques delantero se hundió bruscamente hacia abajo a medida que el pesado bloque del motor arrastraba el chasis a las profundidades del suelo comprometido. En 60 segundos, todo el césped era una caótica sinfonía de motores acelerando, goma girando y gritos. Ni un solo vehículo se había movido más de unas pocas pulgadas. No solo se habían estacionado en un césped húmedo. Habían estacionado 20 toneladas de metal directamente sobre mi campo de lixiviación séptico rural diseñado a medida. El peso combinado de 8 vehículos pesados sentados allí durante un mes había aplastado por completo la red subterránea de distribución de tuberías. La tierra debajo de sus llantas ya no era suelo sólido. Era un sumidero esponjoso y colapsado, saturado de desechos humanos crudos y agua subterránea de montaña comprometida. Cuanto más pisaban el acelerador, más hundían sus propios ejes en el riesgo biológico. «Apaguen los motores», la voz del señor Vance cortó el ruido con el estruendo agudo e intransigente de un funcionario del condado que había visto este escenario exacto 100 veces. El inspector bajó del porche, apuntando su linterna táctica de alta potencia directamente a los ojos de los conductores en pánico, y el haz brillante iluminó el lodo espeso y oscuro que cubría los espacios de las ruedas de los autos de lujo. «Apáguenlos y salgan de los vehículos», ordenó Vance, apuntando su linterna al vehículo blanco. «Han comprometido la integridad estructural de una zona séptica de clase 3. Están mezclando activamente aguas residuales crudas en la capa superior del suelo. Apaguen las llaves ahora mismo». Jason, el chico del vehículo blanco, apagó el motor y abrió la puerta de una patada. Salió y sus costosos zapatos deportivos se hundieron al instante en 3 pulgadas de lodo maloliente. Tuvo arcadas, subiéndose la camisa sobre la nariz mientras el intenso hedor de la fosa séptica rota lo golpeaba. «¿Qué diablos es esto?», gritó Jason, mirando frenéticamente de sus zapatos arruinados al inspector. «Tenemos que salir de aquí. El policía dijo que tenemos 3 minutos antes de que nos arresten». El ayudante del alguacil Miller bajó lentamente los escalones del porche, con las manos descansando casualmente en su pesado cinturón de herramientas.
El mandato era desalojar la estructura condenada y las instalaciones inmediatas, corrigió Miller suavemente, su voz transportándose con facilidad sobre los motores inactivos. No incluía permiso para conducir vehículos contaminados por caminos públicos del condado. Justo en el momento oportuno, el bajo estruendo mecánico de los pesados motores diésel resonó en el paso de la montaña. A través de la densa niebla matutina, los faros de 3 enormes grúas comerciales de plataforma plana para trabajo pesado perforaron la oscuridad. No eran grúas estándar de la ciudad, eran unidades especializadas en recuperación ambiental pintadas de amarillo industrial brillante y equipadas con pesados cabrestantes hidráulicos. Los conductores dentro de las cabinas llevaban equipo reflectante de alta visibilidad. El camión líder se detuvo horizontalmente en la base de mi camino de grava, bloqueando por completo la única salida a la carretera de la montaña. Los frenos de aire silbaron fuertemente cuando el enorme vehículo se detuvo, y las luces estroboscópicas ámbar en el techo bañaron el césped en ruinas en un resplandor rítmico de advertencia. Chloe se quedó helada en el porche, con las manos agarrando el asa de su maleta de diseñador. Harper, ¿qué es eso? ¿Por qué hay grúas? Porque no puedes simplemente conducir un riesgo biológico por una carretera federal, Chloe, dije con calma, bajando los escalones y deteniéndome en la grava sólida del camino de entrada, a una distancia segura del sumidero séptico. El señor Vance hizo clic con su bolígrafo y dio un paso adelante, dirigiéndose al grupo de aterrorizados veinteañeros parados con el lodo hasta los tobillos. Según la sección 42 del Código de Salud y Seguridad del Condado, explicó Vance, leyendo directamente de su portapapeles. Cualquier equipo mecánico o vehículo sumergido o expuesto a un derrame activo de desechos biológicos debe ser extraído por un equipo certificado de recuperación ambiental para evitar la contaminación de la infraestructura pública. Jason miró fijamente a los enormes camiones de plataforma, con el rostro completamente pálido. ¿Extraído? ¿Qué significa eso para mi auto? Significa que mi equipo no va a dejar que arrastres aguas residuales crudas sobre el asfalto, exclamó una voz profunda. El operador principal de la grúa, un hombre corpulento llamado Mike que vestía una gruesa chaqueta de lona y pesadas botas de goma, caminó por el camino de entrada sosteniendo una tableta digital. Miró más allá de los jóvenes e hizo contacto visual directo conmigo. «¿Señorita Ashford?», preguntó Mike. «Soy yo», confirmé, dando un paso adelante. «Recibimos su solicitud del portal del condado», dijo Mike, entregándome la tableta. Trajimos 3 cabrestantes de extracción de clase B. Tendremos que sacarlos hacia atrás sobre la grava para evitar destruir el resto del sistema de raíces. Necesito la firma del propietario de la propiedad para autorizar la remoción de vehículos no autorizados de un sitio condenado. Tomé el lápiz óptico y firmé con mi nombre en la línea digital sin dudar ni un solo segundo. «Espera», gritó Jason, abandonando su auto y trotando hacia el camino de entrada, con sus zapatos arruinados haciendo ruidos húmedos con cada paso. «No puedes remolcar mi auto. Tengo las llaves aquí mismo. Lo sacaré manejando muy lento». Mike me devolvió la tableta y miró a Jason con absoluto agotamiento. «Hijo, si vuelves a encender ese motor, el condado va a confiscar el auto y te multará con $10,000 por vertido ilegal. Entrégame las llaves». «¿A dónde se los llevan?», preguntó la chica del auto compacto, con la voz temblando al darse cuenta de que estaba varada en una montaña helada a las 5 de la mañana. «Al lote de confiscación ambiental del condado en el valle», respondió Mike, sacando una pila de recibos preimpresos con papel carbón de su chaqueta. «La tarifa municipal estándar de recuperación de riesgos biológicos es de $1,200 por vehículo, pagaderos estrictamente por adelantado antes de la liberación, más $150 al día por la tarifa de almacenamiento. Mientras el tren de rodaje es lavado a presión por el equipo de materiales peligrosos». El silencio que siguió fue absoluto. $1,200 por 8 autos. La realidad de la devastación financiera finalmente rompió el hechizo. El grupo de amigos que había pasado el último mes bebiendo mi licor, destruyendo mis muebles y riéndose a mis expensas giraron lentamente sus cabezas hacia el porche. Todos miraron a Chloe. $1,200, repitió Jason, y su voz bajó a un registro peligroso y furioso. Marchó por el lodo directamente hacia la terraza de cedro, señalando con el dedo a mi hermana. «Me dijiste que esta era la casa de tu familia. Me dijiste que éramos inquilinos legales.
Dijiste que tu hermana era solo una persona fácil de convencer que no podía tocarnos legalmente. Chloe dio un paso atrás, su postura arrogante colapsando por completo bajo el peso de 8 personas varadas y enojadas. Jason, retrocede. No sabía que la fosa séptica se iba a romper. Tengo un sobre de correo. Pensé que teníamos derechos de ocupantes ilegales. Derechos de ocupantes ilegales, gritó la chica de la sudadera con capucha, arrojando su bolsa de lona al césped embarrado. Falsificaste un reclamo de residencia para robar una cabaña, y ahora mi auto está siendo confiscado por un equipo de materiales peligrosos. No tengo $1,200, Chloe. Tú vas a pagar mi remolque. No voy a pagar el remolque de nadie, chilló Chloe a la defensiva, sacando su teléfono del bolsillo con manos temblorosas. Esto es culpa de Harper. Ella llamó al condado. Nos tendió una trampa. No te obligué a estacionar en un campo de drenaje, Chloe, noté uniformemente desde el camino de entrada. Simplemente me negué a interrumpirte mientras cometías un error. Chloe prácticamente martilleó su pantalla, marcando a nuestra madre en una videollamada. La llamada se conectó casi al instante. Mamá, se lamentó Chloe en el teléfono, con lágrimas de puro pánico finalmente derramándose por sus mejillas. Sostuvo el teléfono en alto, moviendo la cámara salvajemente a través de las luces intermitentes de la patrulla de policía, las enormes grúas y los rostros furiosos de sus antiguos amigos. Mamá, tienes que hacer algo. Harper trajo a un equipo de materiales peligrosos. Están confiscando los autos de todos. Jason amenaza con demandarme. Dile a Harper que se detenga ahora mismo. Harper Elaine, la voz de mi madre chilló a través del altavoz, amplificada por el silencio de la mañana. ¿Qué te pasa? Llama a esos camiones para que se retiren de inmediato. Estás aterrorizando a tu hermana. Voy a llamar a tu padre y vamos a contratar a un abogado para demandarte por un desalojo ilegal. El ayudante del alguacil Miller, que había estado observando en silencio la implosión desde la base del porche, finalmente dio un paso adelante. No gritó. Simplemente entró en el marco de la cámara del teléfono de Chloe, con su placa plateada brillando bajo las luces intermitentes. Señora, dijo Miller, y su voz proyectó una fuerte e intransigente autoridad directamente en la videollamada. Soy el ayudante del alguacil Miller de la oficina del alguacil del condado de Blurry. Actualmente está en una grabación activa de cámara corporal. Los gritos histéricos de mi madre se detuvieron al instante. Le aconsejo que considere cuidadosamente sus próximas palabras, continuó Miller, con su tono completamente plano. Su hija se encuentra actualmente en el epicentro de una zona de contaminación biológica de clase A causada por negligencia estructural masiva. Los vehículos están siendo confiscados bajo los mandatos de salud del condado. Si intenta reclamar formalmente la residencia legal o la responsabilidad financiera de este campamento, el Departamento de Salud Ambiental agregará su nombre al gravamen de excavación comercial de $45,000 que se está redactando en este momento. Miller hizo una pausa, dejando que el puro peso aterrador de la burocracia del condado aplastara la vida de la arrogancia habilitadora de mi madre. ¿Le gustaría que anote su nombre legal completo y su dirección de facturación para la multa ambiental, señora?, preguntó el ayudante del alguacil. A través del altavoz del teléfono, escuché una brusca toma de aire, y la mujer que había pasado 22 años defendiendo cada error catastrófico de Chloe de repente se encontró mirando por el cañón de una enorme e impagable deuda gubernamental. No, susurró mi madre, con una voz apenas audible. No tengo nada que ver con esa propiedad. Chloe es una adulta. Ella toma sus propias decisiones. La videollamada se desconectó abruptamente. La pantalla se volvió negra. Mi madre acababa de abandonar a su hija favorita en una montaña helada para salvar su propia cuenta bancaria. Y la pantalla del teléfono de Chloe se volvió negra, reflejando solo el parpadeo rítmico de las luces estroboscópicas ámbar de las grúas inactivas al final del camino de entrada. El silencio que siguió al abrupto cuelgue de nuestra madre fue absoluto. La red de seguridad que había atrapado a Chloe cada vez que caía durante 22 años acababa de desaparecer. Enfrentados a una responsabilidad ambiental de $45,000, nuestros padres habían cortado el cordón instantáneamente para proteger sus propias cuentas bancarias. Chloe bajó lentamente el teléfono. Sus manos temblaban violentamente.
Miró a las 8 personas paradas a su alrededor en el lodo helado, personas a las que les había prometido unas vacaciones gratis de un mes en la montaña. Ya no la miraban como la anfitriona generosa. La miraban como un enorme riesgo financiero andante. Jason rompió el silencio. Se subió la cremallera de su pesada chaqueta y levantó un contenedor de plástico sobre su hombro. No miró a su auto blanco hundiéndose. Miró directamente a mi hermana. No voy a pagar una tarifa de materiales peligrosos de $1.200 por una casa en la que ni siquiera tenías derecho a estar, Chloe, dijo Jason, con su voz bajando a un registro frío y furioso. Me dijiste que tu hermana era fácil de convencer. Me dijiste que tenías residencia legal. Tienes exactamente una semana para enviarme el dinero para liberar mi auto o te llevaré a la corte de reclamos menores. No me envíes mensajes de texto. No me llames. No esperó a que ella respondiera. Le dio la espalda al porche, sus zapatos arruinados aplastando el lodo oscuro, y comenzó a caminar hacia el camino de grava. Jason, por favor, rogó Chloe, su voz quebrándose mientras tropezaba por los escalones de cedro, el dobladillo de mi bata de seda arrastrándose a través de las aguas residuales crudas. Mi mamá me acaba de cortar los fondos. No tengo auto. No puedes simplemente dejarme aquí. Jason ni siquiera giró la cabeza. Simplemente siguió caminando. El resto del grupo siguió su ejemplo. La chica de la sudadera gris agarró su bolsa de lona, lanzándole a Chloe una mirada de puro asco antes de unirse al éxodo. Uno por uno, abandonaron sus vehículos de lujo a las pesadas grúas amarillas y comenzaron la larga caminata por el empinado y sinuoso paso de montaña hacia la carretera principal. El zumbido mecánico de los cabrestantes hidráulicos cobró vida. Gruesos cables de acero se tensaron, arrastrando los pesados vehículos hacia atrás fuera del campo séptico colapsado. Las llantas cavaron zanjas profundas y feas en el césped en ruinas, sin dejar nada más que lodo revuelto y el olor abrumador del riesgo biológico. El ayudante del alguacil Miller apoyó la mano en su cinturón de herramientas y miró su reloj. Se paró en el borde del camino de entrada, apuntando su linterna táctica directamente a Chloe. Señorita Ashford, dijo Miller, y su voz era una línea plana e intransigente de autoridad policial. El periodo de gracia de 10 minutos ha expirado. La propiedad está oficialmente condenada y cerrada para todo el personal no autorizado. Tome sus pertenencias y salga del perímetro. Chloe se quedó helada en el lodo. Miró su enorme maleta rígida de diseñador en el porche. Pesaba al menos 60 libras. Miró la oscura línea de árboles, la helada niebla matutina y el camino desolado que tenía por delante. Luego me miró a mí. Su arrogante personalidad educada por internet había desaparecido por completo. Era solo una chica aterrorizada y congelada que finalmente había chocado contra una pared que no podía manipular. Harper, por favor, susurró Chloe con una voz que temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. Las lágrimas corrían por su rostro, cortando la suciedad en sus mejillas. No puedo caminar 10 millas en la oscuridad. Llevo puesta una bata de baño. Mis botas están encerradas dentro de la casa. Solo dame un aventón a la gasolinera. Nunca volveré aquí. ¿Lo prometo? Me quedé apoyada contra el costado de mi camioneta. No sonreí. No me regodeé. Solo miré el enorme pozo de la fogata que habían construido peligrosamente cerca de mi línea seca de árboles, el campo séptico aplastado y la calcomanía naranja brillante de condena pegada en mi puerta principal. No eres una viajera varada, Chloe, dije en voz baja, con mi voz resonando fácilmente a través del aire frío. Eres la residente legal principal de esta dirección. Luchaste muy duro para demostrárselo al alguacil, y los residentes son responsables de su propio transporte. Abrí la puerta de mi camioneta y subí al asiento del conductor. Harper, espera, gritó ella, lanzándose hacia la grava. Cerré la puerta, cortando el sonido de su voz. Encendí el motor, encendí la calefacción y puse el auto en marcha. Mientras salía lentamente del camino de entrada, dándole un amplio espacio a las enormes grúas, miré por el espejo retrovisor. Chloe finalmente había agarrado el asa de su pesada maleta. Las pequeñas ruedas de plástico se atascaron instantáneamente con lodo y aguas residuales, obligándola a arrastrar físicamente el peso muerto a través de la grava. Estaba sollozando en la helada niebla matutina,
comenzando sola su largo y miserable descenso por la montaña. Conduje por el paso completamente al margen del caos. Durante los siguientes 4 meses, la burocracia del condado ejecutó una clase magistral de devastación financiera. La brillante escapatoria de los derechos de ocupantes ilegales de Chloe se convirtió en su ruina absoluta. Debido a que había utilizado con éxito su correo para establecerse como la inquilina legal principal de la cabaña en las imágenes de la cámara corporal de la policía, el Departamento de Salud Ambiental de Blue Ridge la vinculó legalmente al daño estructural. Emitieron formalmente un gravamen de excavación comercial y remediación directamente contra su número de seguro social por exactamente $45.000 para reemplazar la red séptica de clase 3. Cuando el condado envió la factura por correo a la casa de nuestros padres, mi madre y mi padre entraron en pánico. Consultaron a un abogado, uno que revisó las imágenes de la cámara corporal y les informó que, si intentaban pagar una parte de la multa o intervenir legalmente, el condado podría adjuntar la responsabilidad ambiental a su propiedad suburbana. Para proteger sus propias cuentas de jubilación, mis padres le cortaron completamente los fondos a Chloe. Se negaron a dejarla mudarse de nuevo a casa, abandonando por completo a su hija dorada al código municipal. Sin su dinero, Chloe no pudo pagar la multa del condado dentro del plazo de 30 días, lo que significó que el Estado ejecutó un congelamiento estricto en sus cuentas bancarias y aniquiló su puntaje de crédito. No podía alquilar un apartamento, arrendar un auto ni siquiera abrir una cuenta de servicios básicos. La autoproclamada creadora de contenido se vio obligada a tomar un trabajo minorista de salario mínimo, alquilando una pequeña habitación en un apartamento de sótano en ruinas solo para sobrevivir a los embargos de su salario. Sus antiguos amigos no mostraron piedad. El lote de confiscación ambiental en el valle cobró $1.200 por vehículo por la extracción de riesgos biológicos, más $150 diarios por el almacenamiento. Ninguno de ellos tenía el dinero en efectivo para pagar las tarifas por adelantado. En un mes, el condado confiscó los 8 vehículos y los subastó para cubrir los costos de almacenamiento. Jason y los demás demandaron a Chloe en la Corte de Reclamos Menores, ganando fallos en rebeldía porque ella ni siquiera podía pagar un boleto de autobús para presentarse a las audiencias al estar completamente alienada de todos los que conocía. Mi seguro de propiedad comercial cubrió el costo total del reemplazo de la fosa séptica, citando el informe policial y la orden de condena del condado como prueba de vandalismo extremo por parte de terceros. Contraté a un equipo de excavación especializado para instalar un campo de drenaje masivo y reforzado, y a un equipo de materiales peligrosos para limpiar a fondo el interior de la cabaña. Instalé una puerta de acero de alta resistencia que funciona con energía solar en la base de mi camino de entrada con un escáner biométrico junto con un sistema integral de cámaras perimetrales. Pensaron que habían descubierto una brillante laguna legal en Internet para robar una casa de verano gratis. Pensaron que yo era una presa fácil que sufriría un desalojo civil de 6 meses solo para mantener la paz. Olvidaron por completo que una consultora de zonificación comercial no discute con ocupantes ilegales. Simplemente dejé que se enterraran en sus propios desechos tóxicos y dejé que el Departamento de Salud del condado les pasara la factura. Si tu hermana con delirios de grandeza copiara tus llaves, mudara a sus amigos a tu cabaña e intentara reclamar derechos de ocupante ilegal para robar tu propiedad, habrías llamado al Departamento de Salud del condado para condenar la casa. O simplemente habrías pasado por el lento proceso judicial civil para mantener la paz familiar. Cuéntame tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste de esta historia de justicia absoluta mediante el papeleo, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.